Mucho gusto, me llamo Andrés Fabián Vargas, pertenezco al programa de Ingeniería y Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para el curso de base de datos avanzadas, voy a presentar la evaluación de lo que vimos durante todo el transcurrir del curso. Pues primeramente, el resumen que podemos hacer de este curso nos enseñan o nos guían sobre la correcta manera en que nosotros le debemos usar una base de datos. Hoy en día es muy importante el adecuado manejo de la información porque para las compañías o organizaciones se hace indispensable poder darle un manejo adecuado, crear bases de datos de la manera más sencilla, de la manera más segura, de la manera más confiable para que a la hora de acceder a esa información las compañías tengan una confiabilidad acerca de la información que ellos están recibiendo o que ellos desean analizar. Es por eso que se hace muy importante a la hora de crear estas bases de datos contar con esos eh, digamos, con esos mínimos requerimientos que se necesitan para que la base de datos funcione de una manera adecuada y que la información que allí se guarde sea clara y concisa para a la hora que se le dé el uso, pues se pueda identificar qué tipo de información es la que estamos trayendo. Em, Podemos ver primeramente que estamos en un mundo donde la información, las tecnologías de la información y los datos principalmente son un activo primordial en todas las compañías. Anteriormente pensábamos que la información pues no tenía ningún valor o que realmente pues no le poníamos atención, pero hoy en día nos hemos dado cuenta que es allí como esa mina de oro que encontraron algunas empresas, algunas compañías para empezar a expandir sus negocios y obtener grandes utilidades, ampliar sus perspectivas sobre lo que ellos le querían ofrecer al cliente. Por eso es que ese manejo adecuado de las bases de datos es súper importante hoy en día en las compañías. No es solamente recolectar datos por recolectarlos, por guardarlos, o de pronto para hacer tablas, no sé, barras que muestren gráficas, que muestren un valor o que muestren unos porcentajes. La información hoy en día es muy importante en las compañías. Es por eso que ese no solo ese manejo adecuado, esa seguridad que se debe tener, porque a medida de que se ha ido como dando más conciencia de la importancia de la información, también se ha ido, las leyes han ido como haciéndose más robustas en busca de proteger a los individuos, a las personas, evitar que las grandes compañías abusen de sus poderes para obtener información y así eh, aumentar sus ganancias discriminadamente. Entonces, por eso no solo se trata, en las bases de datos no solo se trata de recopilar y guardar bien una información, sino de la seguridad que se tiene, que no cualquier persona pueda acceder a ella, que no cualquier persona pueda manipularla, porque si hablamos en el caso de un banco, eh, si cualquier persona ingresa y obtiene información sensible de los clientes, números de cédulas, no sé, direcciones, teléfonos, puede llevar a que muchas de las personas, muchos de los clientes sean atacados, sean inundados con publicidad o como pasa normalmente, que que sean usados sus números de cédula para obtener productos. Entonces es allí la importancia de generar bases de datos seguras, generar bases de datos donde
la información solo puedan acceder una muy mínima cantidad de personas y que no pueda ser inalterada. También durante este curso tuvimos cuatro fases, vimos em, cuatro fases. La fase uno fue el diseño. Allí planteamos lo que requería la propuesta que nos hicieron, lo que se requería a nivel de bases de datos, las entidades, las foreign key, las primary key, el tipo de dato que íbamos a almacenar, la cantidad o el espacio que le íbamos a brindar a este dato o esta información para ser almacenado. Entonces es allí donde empezamos a establecer como esas normas o empezamos a establecer como esas formas correctas para guardar la información. Eh, por ejemplo, un número de cédula o de un cliente normalmente lo podemos guardar como un entero o pues también se puede guardar como un varchar ya que con él no hacemos ningún tipo de operaciones. Pero allí definimos de que todos los números, pues en el caso de Colombia, normalmente lo hacemos como un entero porque los números de identificación nos llevan letras. Entonces, allí nos permite validar de que cuando la persona ingrese un número de cédula, sea un número de cédula y de pronto no esté ingresando una letra por error. Entonces, si la base de datos nota que va una letra, pues lo que va a hacer es arrojar un error. Allí nos aseguramos de que ese número de identificación pues siempre sea un número. Lo mismo pasa con los nombres o tipo de información así sensible. Debemos garantizar que a la hora de guardarla sea un valor correcto porque no puedo presentarle yo al cliente que una persona tiene un número de cédula, si son de 10 dígitos, que tenga un número de cédula de 12 dígitos. Entonces todo eso se debe plantear a la hora del diseño. Luego en la fase 2 hicimos la implementación donde ya empezamos, creamos las bases de datos, creamos las entidades que requeríamos para lo propuesto y creamos no solo sus entidades, creamos también las relaciones entre entidades y empezamos a llenar con información estas entidades para poder analizar que la información que nosotros estábamos consultando o esa información que nosotros estábamos ingresando sea una información coherente y que sirva. También en la fase de 3 pues ya creamos lo que fue cursores, disparadores y, y Prosciutto, que son los procesos de almacenamiento. Entonces, durante esta fase, pues ya creamos esos diferentes procesos. En el caso de los disparadores, pues son los que nos sirven como medidas de control para evitar de pronto que se duplique un primary key. También en el tema de las cédulas, nadie puede tener una misma cédula que otra persona, pues para eso podemos crear un disparador o un trigger que se llaman para evitar de que ingresemos o se vaya a ingresar otra persona con ese mismo número de cédula. Y por último hicimos la implementación ya como tal en la nube. Aquí lo hicimos por medio de un servidor local y allí creamos y vimos y analizamos todo lo que son los roles de administrador, los roles de sistemas, los que tienen o no tienen acceso a las bases de datos, qué nivel de acceso tienen a esas bases de datos y es aquí donde se configura la seguridad de la misma, donde tenemos claramente quienes pueden manipular, quienes pueden modificar o borrar. Normalmente no se borra información, pero en caso de hacerlo, pues solamente una persona puede tener acceso a eliminar esos datos porque si alguna persona cualquiera por error elimina una información, no sé, de la salud de los clientes,
algo médico o eso, pues podríamos estar interrumpiendo un tratamiento, interrumpiendo un segmento que pueda estar haciendo un médico. Entonces, por eso es importante proteger esa información. Eh, no, eso fue pues todo, más o menos todo lo que vimos durante el programa, durante el curso, el establecimiento de esas bases de datos, cómo se deben crear, cómo deben ser las entidades y pues principalmente todo lo que rodea la seguridad de esta información.